Muy buenos días, Rixi. Buenos días, profesor. ¿Qué tal está, Rixi? Bien. ¿Qué tal la pasó el fin de semana? Muy bien. Excelente, descansó. Sí. Eso es bueno. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy con la clase de español. Vamos a ir hablando de lo que son las perífrasis verbales. ¿Estamos? Sí. Entonces necesito que me ayude a leer qué es una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es la combinación de los verbos para expresar una acción. Uno de los verbos está conjugado con el sujeto de la oración y el otro está formado impersonal, infinitivo, parciativo y gerundio. Ok. Entonces nos dice que las perifrasis verbales son la combinación de dos verbos para tan solo expresar una acción, pero que uno va a estar conjugado con el sujeto de la oración y que el otro se encuentra de forma impersonal y que puede ser de tres tipos esa forma impersonal. Puede ser en infinitivo, en participio y en gerundio. Bueno, en las perifrasis ambos verbos cumplen una función. El verbo conjugado indica qué persona realiza la acción, o sea, el verbo que va conjugado con el sujeto. Este es un verbo auxiliar, mientras que el verbo que está en forma impersonal dice cuál es la acción que realiza. Este es el verbo principal. O sea, que el primer verbo es verbo auxiliar y el segundo es verbo principal. En el primero se va a indicar quién es el que realiza la acción, o sea, quién desea realizar la acción. En el segundo verbo, este verbo nos dice qué acción realiza el sujeto. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, dice, desea correr. ¿Quién es el que desea correr? Él. Él es el que desea correr. Entonces el verbo auxiliar es desea y va conjugado con el sujeto que es él. Él desea correr. Y este correr es el verbo principal, está en una forma impersonal y la forma impersonal que está acá están estas tres, pero es infinitivo. Todo verbo que termine en ar, en ir, están en forma infinitiva. Entonces, el verbo acá, correr, termina en es forma infinitiva. De ahí tenemos, está corriendo, está corriendo. Este de acá, está, es el verbo auxiliar, es un verbo auxiliar, por decirlo así, y está conjugado con él. El sujeto es él. Él está corriendo. Corriendo es la forma no personal, es gerundio. Gerundios son aquellos que terminan en yendo, ando. De ahí tenemos, habíamos comido, el verbo conjugado con nosotros. ¿Quiénes habían comido? Nosotros habíamos comido. Forma no personal, es participio, termina en ido. Acuérdense que esto ya lo miramos. En este caso termina en ido. Muy bien. De ahí decimos que la perifrasis verbal funciona como núcleo del predicado. En este caso, para identificar el núcleo del predicado deben anotarse ambos verbos, el auxiliar y el principal. Si no, no se va a identificar cuál es el núcleo del predicado. ¿Estamos? Bueno, entonces copiamos el tema que dice perifrasis verbales. Aquí, si usted quiere hacer el cuadrito, hágalo. Si no, no lo haga. Solo escriba un asterisco acá y escribe desea correr
Y de ahí escribe la función de cada uno de los verbos. Sí. Vamos pues.
Finalizó. Mande, profe. Finalizó. Ahorita voy para el cuadro. Muy bien. Cuando termine de escribir el tema que es hasta aquí, mire, nos vamos a ir a la página 218 y 219 del libro. Vamos. Cuando termine de copiar esto. Sí. Una persona comió pan ayer. Muy bien. ¿Terminó? Voy para la última ya, profesor. Ok. Vamos. Para que después pasemos a la página 218 y 219. A ver, ¿quién te dijo?
finalizó. Sí. Muy bien. Pues, pero vamos a seguir avanzando entonces con el tema para que después hagamos la actividad de la página 218 y 219. Luego tenemos el tema que es el reportaje y el folleto turístico. ¿Qué es el reportaje? Bueno, es un texto informativo más extenso que una noticia. Es producto de la investigación del periodista acerca de un tema determinado. Los temas que se abordan pueden ser actuales o no, pero deben ser de interés para las personas que leen el periódico o la revista en donde se publique. ¿Cuáles son los aspectos que debe tomar el periodista cuando va a realizar un reportaje? En primero, debe investigar el tema a profundidad en libros, fuentes de internet o a través de entrevistas, cuando le realiza entrevistas a personas. Redactar el reportaje con base en la información que él recopiló, no es que se va a poner a inventar. Escribir un texto claro y coherente, ya que las ideas vayan ordenadas, que el texto lleve secuencia y que haya concordancia entre las ideas que él está planteando ahí o sobre lo que a la persona que entrevistó, en los libros que encontró, todo que debe ir conforme a la fuente de donde obtuvo la información. Y por último, debe evitar emitir opiniones personales, como le digo. Ahí uno no debe poner lo que a uno le parece y lo que no le parece, sino lo que la persona dijo a la que se le realizó la entrevista o de donde sacó la fuente de los libros o de internet y hacer el reportaje basado en esa información. Ahora, esto puede variar dependiendo del periódico o la revista en donde se publique. Si le da mucho protagonismo para que la persona participe o no participe, o sea, la intervención personal del periodista. Bien, de ahí tenemos lo que es el folleto turístico. El folleto turístico es un texto breve que contiene información importante acerca de un lugar turístico. Este puede representarse como un trifolio si se incluirá para poca información o como un folleto si se necesita incluir más datos. Algunos datos importantes que pueden incluir en un folleto turístico son, bueno, actividades interesantes del sitio turístico, información acerca de hoteles, restaurantes, transporte, recomendaciones respecto al tipo de vestuario o implementos que se debe llevar. Y aquí tenemos un folleto turístico, miren, aquí estamos publicitando lo que es Trujillo, Comayagua y Gracias. Y aquí tenemos Jojona. Profe, ya estoy haciendo uno de Trujillo. Muy bien, Campamento y Santa Rosa de Copán. Es lo que me falta. Ok, solo es de pegar imágenes así como este, mira. Pequeños. Excelente, Rich. Entonces vamos a subir la pantalla para que copie lo que es el tema, el reportaje del folleto turístico. Voy. Vamos.
Vamos. ¿Por qué parte va? ¿Por qué parte va, Rixi? Por la última, profe, que dice evitar emitir Opiniones personales. Muy bien. Y ahí me copia lo que es el folleto turístico. sí. Vamos.
Muy bien. Terminó. Y ahora voy por actividad interesante del sitio turístico. Muy bien. Vamos, vamos. Ya, profesor. Muy bien, Ricky. Entonces, de ahí tenemos las palabras homófonas. Bueno, el tema es los homófonos y los homógrafos. Vamos a empezar a describir el primero, que son los homófonos, donde decimos que las palabras homófonas tienen sonidos iguales. Escuche bien. Tienen sonidos iguales, pero su escritura y su significado son distintos. Por ejemplo, a nosotros vienen y nos dicen Asia. Y decimos, China se encuentra en Asia. ¿Dónde se encuentra China? En Asia. Asia. Y como ya me está diciendo que China se encuentra en Asia, se está refiriendo a este Asia de continente. ¿Sí? A Asia de continente. Pero si yo le digo, Rixi va hacia la casa de su mamá, ¿a qué Asia me refiero? Hacia en dirección. En dirección a. Entonces, este se convierte como en una preposición y este es Asia de continente. Entonces, vea, suenan igual, pero se escriben diferente y su significado es diferente. Luego tenemos el otro ejemplo con cima y cima. El cima que se escribe con C es el punto más alto de una montaña o el punto más alto de un lugar. Pero si yo digo cima, este otro cima con S, me estoy refiriendo a la cavidad profunda en la tierra. O sea, un agujero. La tierra. Luego tenemos las palabras homógrafas. Estas se escriben igual y por lo tanto se pronuncian igual, pero sus significados son diferentes de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en el contexto, yo le digo, Rixi, vas a tomar una copa de vino. La copa de vino, en este caso se refiere a una bebida hecha a base de uva. Rixi, y vino el cobrador a cobrar la cuota del televisor. Es diferente. Aquí vino, ¿verdad? Vino es del verbo venir en pasado. Entonces aquí se escriben igual, pero el significado va a depender del contexto en el que estemos. Para comprender su significado de las palabras homógrafas se deben tomar en cuenta las demás palabras de la oración, es decir, el contexto. Si yo le digo, voy al banco a retirar dinero, ¿a qué banco me refiero? A la de agencia comercial, donde hay transacciones financieras. Pero si yo le digo, voy a salir y me voy a sentar en el banco, ¿a qué tipo de banco me refiero? Al de un objeto hecho de madera o de otro material donde uno se puede sentar. Sí. Muy bien, entonces cópielo.
Muy bien, ¿por dónde va? Profe, voy ya por la última, decima. Ajá, cima, que es la cavidad profunda en la tierra, y la otra cima, que es punto más alto de una montaña. Muy bien, finalizó, Rexy. Sí, Todo. sí. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy y en la clase de español, y nos vamos a ver a las 10 con la clase de artes. ¿Estamos? Sí. Va, pues nos vemos más tarde, cuídense. Adiós. Adiós.